Cuando mi niño fue a la casa por primera vez realmente fue un alivio. Yo vivo lejos de la NICU y me resultaba difícil viajar diario al hospital y balancear la vida en casa al mismo tiempo. Sentía que no tenía mucho descanso, en verdad. Aún así, yo iba todos los días al hospital para pasar tiempo con mi bebé. Durante todo el tiempo que pasamos en la NICU, yo sentía mucha ansiedad y un poco de miedo de no ser capaz de cuidarlo bien. Solo quería que no le faltara nada y que no le vaya a pasar nada malo. Poco a poco, ese sentimiento de miedo fue aliviándose conforme me sentía más cómoda haciendo los cuidados de mi bebé, primero en NICU y luego en la casa. No tenía ayuda de enfermeras, que significa que todo iba a ser lo que yo iba a hacer por ella. Yo ahora era su enfermera, era su mamá, era su protectora. Las primeras 2 o 3 noches tenía miedo que iba a dejar de respirar, que no iba a beberse su leche y que no le iba a gustar el ambiente de la casa. Ese fue mi mayor miedo. Pero poquito a poquito, entre las dos nos fuimos conociendo. Ella se fue adaptando a la casa, a tenernos a nosotros alrededor. Tener un bebé prematuro en casa puede ser muy agobiante si una no tiene un buen sistema de apoyo. Alguien que te diga todo va a estar bien, respira, tómate un momentito. Mi apoyo más grande es mi familia. Al principio, aunque mi familia no estaba aquí, me llamaban constantemente y me daban mucho apoyo emocional. Mi familia siempre estuvo ahí a pie de batalla conmigo. Ahora mi mamá está aquí y me ayuda muchísimo. Ella anda enamoradísima de su nieto. Mi sistema de apoyo era solo mi esposo. También mi suegra, pero más que todo mi esposo ha estado muy pendiente de nosotros. Y le doy gracias a Dios porque para él fue una gran lección también, porque es primera vez que, bueno, ya tiene 2 hijos, que ya es papá. Y él dijo que era una gran experiencia, aunque él no estuviera aquí, pero él dijo que era una gran experiencia que él pasó. Cuando no estaba en el hospital, me hubiera gustado que me hubieran dicho que yo no estaba sola. No soy la primera mamá ni sería la última mamá de una bebé prematura, que no causa nada, no hay ningún inconveniente pedir ayuda al hospital. Ellos tienen un sistema bien bueno para poder apoyarnos como mamá de bebés prematuras. Hay grupos que nos ayudan también a aceptar esa normalidad, porque es normal entre papás prematuros sentirse o con miedo o asustados, nerviosos, que algo vaya a pasar. E incluso con un apoyo, algunas veces las emociones son fuertes. Una vez Mateo estaba llorando y no paraba. Yo no sabía qué hacer. Y estaba a punto de perder los estribos. En ese momento puse a Mateo en su Moisés, donde estaba seguro, y salí de la habitación y lo dejé llorando un momentito. Cuando volví, ya yo estaba más tranquila. Está bien si una mamá o un papá necesita tomar un momento para respirar, porque siente que ya no puede más. Pase lo que pase, nunca se debe sacudir al bebé, tratando de que se calme. Sacudir al bebé puede ser muy peligroso, porque al sacudir al bebé, el cerebro del bebé también se sacude y eso puede causar muchísimo daño al bebé. Uno como papá sabe que el trabajo de nosotros es proteger a nuestro bebé. Que mientras estés protegiendo a tu bebé, todo va a estar bien.